Bienvenido a la continuación de esta reflexión sobre la reforma a la salud que la estoy ofreciendo desde una perspectiva histórica, que como dije en la primera, no es muy larga, sencillamente porque en nuestra historia y la de los países en general, los gobernantes están mucho más preocupados por acumular poder que en atender la salud de las personas que trabajan. Y la prueba, como dije en la primera, es que solo hasta hace apenas 100 años, digamos el siglo XX, surgen los primeros sistemas de seguridad social, cuando el trabajador ha existido por lo menos desde hace 10.000 años. Mencioné en la pasada reflexión los tres grandes elementos que presionan la transformación de los sistemas de salud, que son la abundancia y costo de la tecnología en salud, el aumento de la esperanza de vida, que obliga a los sistemas de salud a atender personas por muchos más años, y la disminución de los nacimientos de las parejas, que cuando estos pocos nacimientos o pocos bebés al crecer trabajan en conjunto, pagan menos impuestos para mantener a poblaciones que van envejeciendo. Todo esto sucedió en la segunda mitad del siglo XX. Se aceleraron todos estos cambios a diferentes ritmos en cada uno de los países. Hacia final de los años 70, o digamos en esta segunda mitad la segunda mitad del siglo XX, se plantea una importantísima solución por diferentes personas de diferentes orígenes profesionales, algunos activos en su trabajo clínico, por ejemplo, o en las ciudades, en los campos, en las universidades. Surge una importantísima solución a la cual se le prestó inmensa atención y prácticamente el mundo entero estuvo de acuerdo en que esa es una gran solución. Me refiero a la famosísima atención primaria en salud que usted habrá escuchado en los debates en el pasado año y en este año que comienza a debatirse en el Senado la reforma a la salud del presidente Petro. Se habla insistentemente de la atención primaria en salud. Hubo una reunión en una de las exrepúblicas del bloque soviético a final de los años 70, seguramente ha escuchado el nombre, Alma-Ata, era una ciudad, y ahí se concluyó que la atención primaria en salud debía ser la práctica más importante a desarrollar por todos los países. Hasta ahí vamos muy bien. Todos estamos de acuerdo, incluso hay refranes: es mejor prevenir que curar, o es mejor prevenir que lamentar, creo que dice el refrán. De acuerdo. ¿Cómo se previenen las enfermedades? Con el objetivo de, primero y por encima de todo, evitar que los niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores, y hoy en día, como dijimos en la pasada reflexión, cada vez están viviendo más años por fortuna y más sanos. ¿Cómo evitar que en esas grandes etapas de la vida enfermemos menos y que si enfermamos las enfermedades sean menos graves?
haya más medicamentos o más cirugías. Ese es un punto importantísimo. Ese es el gran objetivo de la atención primaria en salud, es decir, atender en un nivel primario, elemental, fundamental, esencial, para que la enfermedad no llegue a la persona. El extremo o el ideal es como las vacunas. Vacunar a los niños, sarampión, paperas, etcétera, para que cuando entre en contacto con el germen del sarampión, no le dé, ya tenga anticuerpos. Ese sería el modelo para la totalidad de las enfermedades, pero no lo hay, por supuesto. Atención primaria en salud. Fíjense, ya llevamos, si contamos desde el año 80, son 20 más 20, llegamos casi 45 años hablando de atención primaria en salud. Sin embargo, el fracaso de la atención primaria en salud, más allá de que sea un discurso académicamente frondoso, prácticamente cuando se hacen congresos sobre atención primaria en salud, yo creo que hay tal variedad de campos que un extraterrestre al escuchar un congreso de atención primaria en salud pensaría que todos los gobernantes aplican la atención primaria en salud y todas las universidades enseñan a los profesionales de la salud la atención primaria en salud, es decir, cómo prepararse para evitar que las personas enfermen o tengan accidentes. Le hablo que fue al final de los años 70. Yo estudié medicina en los años 80. Fíjese usted, y esto cubre a buena parte de América Latina. Veamos el contexto rápidamente, político. Esos años eran los años calientes de la Guerra Fría. La Revolución Cubana había ocurrido apenas unos un poco más de 10 años, 15 años, al final en el 59. El discurso del socialismo estaba muy asociado a proteger al trabajador. Para ilustrar este contexto, déjeme decirle que cuando en la universidad algunos compañeros solo conversábamos de manera informal sobre nuestro rol como médicos en el futuro, y a alguno de nosotros se nos ocurría hablar de había que darle esa tecnología que estábamos empezando a ver al trabajador. Inmediatamente algunos compañeros decían: ¡ay, ya hablaron los socialistas, los izquierdosos! Y así pasó. Quienes nos entusiasmábamos de manera natural, imagínense qué formación política puede tener uno en segundo semestre de medicina. Quienes hablábamos y nos preocupábamos y medio imaginábamos que un médico debía contribuir a que los trabajadores, por su condición de pobreza, la mayoría, debían tener acceso a servicios donde se pudiera atender sus enfermedades rápidamente, y luego, en esa imaginación que echábamos a volar, decíamos: hay que llevar educación al campo, a los pueblos, para que las personas conozcan cómo evitar las infecciones, cómo aprender a lavarse las manos, cómo aprender a protegerlos, evitar que
los alimentos se dañen. Todo eso era parte de la atención primaria en salud, y le estoy hablando que yo no soy un experto en atención primaria en salud, solamente con recordar, al recordar, dado el debate actual, esos años, inmediatamente se me viene a la mente el estigma, el calificativo, los izquierdosos. Entonces los profesores de salud pública, de prevención y promoción, de atención primaria en salud, todos eran calificados como izquierdosos. A muchos asesinaron solamente por defender esas ideas que ni siquiera eran ideologías como los acusan hoy. ¿Dónde está el argumento para censurar la atención primaria en salud? Está precisamente en que era educar a los pueblos, porque a través de la educación ellos mismos organizadamente previenen las enfermedades y los accidentes. Pero claro, dígame usted la amenaza que representa a un ser político que ya ahora va a llegar con un discurso de promesas, y como se encuentra un pueblo educado, ya no le creen, ya lo sacan corriendo. Entre menos educación, el ser humano es más vulnerable a las promesas, y eso lo intuye el político. Entonces la atención primaria en salud es un discurso de medio siglo. Eso no es solamente ahora que dicen del dicho al hecho, no. Es un discurso que lleva medio siglo estigmatizado, censurado, calificado como de izquierda, y ahí el siguiente eslabón es socialista, comunista, y el siguiente eslabón es, quienes ya entran en una mente mística, es el demonio personificado, y por ahí siguen, y luego llegar al asesinar o desear o planear el asesinato de esas personas. No hay sino un paso, porque abundan los recursos, abundan las personas que no quieren que a través de la atención primaria en salud se eduquen a los pueblos. Por eso este gobierno progresista desea de una manera seria, no solo ferviente, sino seria y sin miedo, llevar educación a los pueblos a través de la atención primaria en salud. Porque para el político, iba a decir tradicional, pero para cualquier político, atención primaria en salud es llevar un puesto de salud. Porque cuando el pueblo que él evita que se eduque ve un puesto de salud, es decir, ladrillos y puertas, él ya cumplió. Así no nombre profesionales de la salud, así no le haga mantenimiento, simplemente es poner los ladrillos porque él ya cumplió. Ese político está años mentales luz de entender qué es la atención primaria en salud. Por eso usted los ve criticando la atención primaria en salud con una verborrea que abunda en ignorancia, que no tienen ni idea y no aprenderán nunca. Solamente quieren obstruir la educación que llega a los pueblos a través de la atención primaria en salud. Muchísimas gracias y continuaremos.